música, psicología e inversiones. Cómo estas tres disciplinas me transformaron la vida. De pequeño, tuve la fortuna de crecer en una casa, en una familia con bastante solidez económica, bastante holgada. Pero fue en mi adolescencia cuando me enfrenté a lo que en su momento experimenté como grandes tragedias. Pasé por 2 embargos con mi familia. La primera vez, recuerdo cómo extraños entraron a mi casa, tomaban nuestras cosas y las sacaban a la calle a la vista de todo el mundo. Ese fue mi primer encuentro con la inestabilidad, con los cambios súbitos. Años más tarde, regresaba de la escuela y acostumbraba a tocar la batería porque me encantaba, era mi gran pasión en ese entonces. Pero en el segundo embargo, cuando vi nuevamente personas sacando cosas de nuestra casa, mi mamá se acercó y me dijo: hijo, desarma tu batería porque se la van a llevar. Fue en ese preciso momento que me hice una promesa. Jamás me iba a permitir vivir una inestabilidad, un cambio tan radical como ese en mi vida. En su lugar, me iba a asegurar de tener una vida estable, próspera y segura. ¿Pero qué creen? Un momento clave llegó en mi elección profesional. De pequeño cometí el error de decir que quería ser abogado, y ya saben, mi familia se quedó con esa idea. Pero cuando cambié de opinión porque descubrí que mi vocación real era la psicología, me enfrenté a cuestionamientos por parte de mi familia y personas cercanas. Me decían: ¿psicólogo? ¿De qué vas a vivir si es de las peores profesiones pagadas del país? Esas estadísticas eran reales. ¿Cómo vas a mantener una familia? Y más si eres hombre en un país muy machista. Lo peor de todo esto es que estas preguntas se conectaban con mis temores y esa promesa que yo me había hecho. Pero un día leí una frase que resonó más fuerte que ese discurso que me decía: rechaza tu pasión y mejor busca lo seguro. Esa frase es esta: sé lo que eres. Esta frase del mismísimo Aristóteles silenció esos miedos, esas voces que me decían: escucha otras voces y no la tuya, pero escuché la mía gracias a él. Decidí ser psicólogo. Tuve muchos éxitos, sí, pero lo más paradójico es que aún así yo seguía teniendo temor al cambio, a la inestabilidad y a la incertidumbre. No solamente eso, sino que a través de mi profesión, todos los problemas que me planteaban tenían como denominador común eso: habían dejado de ser quienes eran. Algunos por miedo al fracaso, otros por cubrir expectativas de las personas, por las críticas, y otros porque pusieron el dinero como el único fin. El resultado era el mismo: una insatisfacción terrible. Pues un día, acompañado de mi pasión por la música y la psicología, analicé estas gráficas. Esta que ven aquí es la gráfica del sonido de una batería. Esta otra es la actividad de los neurotransmisores que están totalmente relacionados con nuestras diferentes emociones. Y trasladándolo al mundo de las finanzas, me di cuenta que ambas se comportaban igual que esta. Que el gráfico de las acciones de una empresa en la bolsa de valores. Me di cuenta que el mundo bursátil era totalmente equiparable al de la música y de la psicología. Y no solo eso, sino que cuando decidí formarme, meterme a fondo de esto, me di cuenta que detrás de estas gráficas que ustedes ven, lo único que hay son personas apretando botones de comprar y vender cuando sienten miedo ante la pérdida, cuando sienten avaricia para ganar o cuando sienten ansiedad porque no saben qué va a pasar, la incertidumbre. Como decía Alexander Elder, esto no es otra cosa que psicología de las masas aplicadas a un monitor. No por nada los inversionistas más exitosos sí o sí han trabajado en su mentalidad, porque la psicología del inversionista es una pieza fundamental para poder ser rentable en los mercados. Así descubrí mi tercer pasión: las inversiones. Y de estas 3 disciplinas, las enseñanzas que tuve, pude encontrar 4 principios que transformaron mi vida. Pero no solo eso, finalmente me dieron la respuesta a este miedo, a la incertidumbre, al cambio, cómo manejarlas. Primero, estar abajo
es parte del proceso. Intenté imaginar una canción que siempre estuviera en el clímax, ese momento donde todos brincamos o cantamos el coro y siempre sostenidamente, simplemente no hacía sentido. Hasta en los géneros musicales más intensos es posible encontrar momentos de silencio más tranquilos, ¿cierto? Pues igual que en las canciones en la vida, era totalmente insostenible esperar una vida lineal sin caídas, sin fluctuaciones. Y por alguna razón yo me había comprado esa idea de que para tener esta vida segura uno tenía que estar siempre en el máximo nivel. Máximo de energía, de pasión, de optimismo, de pasar a lo que pasara. Y cuando me tocaba perder, cuando las cosas no salían como yo quería, cuando no eran perfectas, yo simplemente no sabía qué hacer. Peor tantito. Me convertí en mi peor juez, porque no había nadie que se juzgara peor o que me juzgara peor que yo mismo cuando no me salían las cosas bien. Y las inversiones, curiosamente, me lo recalcaron. Mientras no aceptaba yo perder, perdía más de lo que debía y casi quemé mi cuenta. Pero cuando empecé a asumir mis pérdidas, a reconocerlas a tiempo, empecé a ser rentable en la bolsa. Así, dejé de luchar con los cambios, abracé las pérdidas en mi vida y dije, estar abajo es simple y sencillamente parte del juego. El segundo principio lo descubrí después, que se puede ganar en las caídas. Las inversiones me enseñaron esto en primer lugar. Literalmente, en las acciones, cuando caen, uno puede ganar dinero si es que uno decide ponerse del lado correcto del mercado y toma la decisión de hacerlo. Y luego relacioné el concepto más básico de la música. Es el arte de combinar los sonidos y los silencios con armonía y ritmo. Es decir, que nuestras caídas, en nuestras crisis, en nuestros silencios, no solamente tenemos grandes desafíos, sino son grandes oportunidades donde tal vez obtengamos alguna ganancia. ¿O no es ahí acaso donde nos reencontramos con nosotros? ¿Donde somos más sensibles a las cosas que suceden? ¿Donde nos reconstruimos? ¿Donde encontramos habilidades y talentos que ni siquiera sabíamos que éramos posibles de tener? Porque no nos quedaba otra opción en ese momento. Es ahí donde algunos de nosotros en nuestras caídas encontramos un propósito. Así me di cuenta que las personas que combinan sus silencios con armonía y gran maestría nos regalan las más grandes sinfonías de vida. Esto me hizo ser consciente del tercer principio. Al analizar, para variar, estas tres disciplinas, me di cuenta que sí, había movimientos hacia arriba o hacia abajo, pero había una tercera dirección que no había sido tan consciente. El movimiento lateral. Cuando una acción en el mercado cae, siempre es necesario un movimiento lateral para volver a subir y recuperarse de ese nivel que cayó. En nuestras crisis, en nuestras caídas, la paciencia como la lateralidad es necesaria para retomar el camino, para salir de alguna mala racha. Pensé, ¿cuántas veces no nos encontramos en movimientos laterales en nuestras vidas? Y por no saber esperar lo suficiente, terminamos relaciones, abandonamos proyectos o en la bolsa las personas pierden porque no saben esperar. Porque tan de moda está el saber soltar y aprender a soltar, pero ya pocos aprenden a sostener. Entender este principio me hizo darme cuenta que a veces sí, es esperar y hay que poner las probabilidades a nuestro lado, nada más. Esto de las probabilidades a nuestro favor me hizo llegar al cuarto y último principio. Lo que parece distante e inconexo se puede unir. Esto que ven aquí es la figura estándar del patrón de movimientos de estas tres disciplinas. Tienen altos, bajos y lateralidades. En diferentes colores les pongo un simbolismo de diferente talento, interés, pasión que puedas tener. Se unen. Pero no se unen por sí solas. Las crisis que vivimos, las personas que nos encontramos en el camino de vida, para bien o para mal, y a veces el tiempo, estos elementos que ven de color amarillo unen líneas,
lo queramos o no, por alguna razón. Pero también hay otras cuestiones que no son eventos que no controlamos como estos, sino que sí está en nuestras manos y son actos que podemos hacer para unir, como el ser quienes somos, independientemente de nuestros miedos, de las críticas de los demás. Enfrentarlos y vencerlos une líneas. La educación, por supuesto. No se trata nada más, quiero ser esto, es tomo el compromiso y me formo para poder unir lo que yo quiero unir. Y tercero, pero muy importante, para unir con solidez cualquiera de nuestras líneas, siempre va a ser necesario el trabajo, el esfuerzo y la práctica. No hay otra. Así, con nuestros diferentes elementos, vamos encontrando y trazando esto. Una gráfica única de nuestras vidas en donde unimos talentos, pasiones, donde nos enfrentamos a circunstancias que no controlamos y actos que también decidimos hacer, y así se va graficando. Salimos de nuestras caídas, bajamos de nuestras subidas. La música, la psicología y las inversiones me enseñaron que además de ser pasiones, podían resultar ser respuestas de vida justamente porque me permití unirlas. La música, la psicología y las inversiones me enseñaron que la respuesta no estaba en el instrumento musical, sino en el músico, que no estaba en las cosas buenas o malas que nos suceden, sino en la persona en sí misma. Y que para ser exitoso en las finanzas, no se requiere el capital necesariamente, sino se trata del inversionista. Te invito a que seas consciente de ti mismo. Identifica tus talentos, identifica tus pasiones, relaciónalas, analízalas, saca el mayor provecho que puedas de cada una de ellas. Pero no lo hagas a la ligera. Comprométete con este arduo, porque es arduo, pero muy apasionante y liberador proceso de ser quien eres. Permíteselo a los demás también. Porque así como la innovación de la que hablamos en las organizaciones hoy en día está tan de moda, mejor enfócate también en la innovación más importante y trascendente de todas. La innovación personal. El arte de reinventarse. Sé lo que eres. Y recuerda que la mejor forma de enfrentar tus miedos y de encontrar respuestas no se logra renunciando a tus elementos, sino uniéndolos. Muchas gracias.